algunos antecedentes importantes. Recordemos que en febrero del año 2010, pues tuvimos un terremoto en Chile. Algunos otros antecedentes, por ejemplo, en algún sector, tanto de la telco, por ejemplo, pues hubo bastante interrupción de servicios, ¿no? El año pasado, donde hubieron también algunos incidentes a través de los reguladores, impactos regulatorios que finalmente pues recaen sobre las incidencias que puedan tener las diferentes organizaciones. Un factor importante también que es importante recalcar es justamente el tema del fenómeno del niño, ¿no? El fenómeno del niño que tuvimos en el año 2016-2017, que trajo pérdidas económicas considerables para nuestro país, y que definitivamente pues generó de que de alguna manera pues muchas de las organizaciones tuvieran generosas pérdidas económicas, y también de alguna manera pues algunas organizaciones inclusive tuvieron que cerrar. Por eso sería importante también considerar los diferentes escenarios que podemos tener. Vamos a entrar a ver básicamente a qué nos enfrentamos como organización. La gestión de continuidad de negocio básicamente pues tiene distintos escenarios al cual debe proteger finalmente como parte de un blindaje que debe tener la organización. Básicamente la continuidad de negocio es eso, ¿no? Lo que busca la continuidad de negocio es generar resiliencia en una organización que permita protegerla, ¿no? Frente a diferentes escenarios de riesgos que puedan suscitarse a través del tiempo. Nosotros somos un país altamente sísmico, con bastantes problemas a nivel de fenómenos naturales, sismos, terremotos. Las diferentes organizaciones también pueden estar en cualquier momento pues bajo un escenario de incendio, terrorismo, indisponibilidad de los sistemas de información, huelgas. Hoy en día tenemos mucho de esto, ¿no? En los diferentes países de Sudamérica. En Chile ahorita está pasando por algo muy, muy similar, donde ya el tema de las huelgas y manifestaciones han pasado a un tema más delictivo, que afecta definitivamente a las diferentes organizaciones, ¿no? Por el tema de los saqueos. Y hoy en día también tenemos escenarios críticos sobre los ciberataques, ¿no? Que es importante también definirlo como es un riesgo que ya desde el año pasado pues se ha ido de alguna manera magnificando en las distintas organizaciones. Hace poco hemos tenido una y la idea es que justamente pues las organizaciones estén preparadas para afrontar cualquier tipo de estos tipos de riesgos, ¿no? ¿Qué es la continuidad de negocio, ¿no? Yo les mencionaba hace un momento que era importante definir que lo que busca la continuidad de negocio es generar resiliencia en una organización, ¿no? Que es la capacidad de la organización a continuar entregando productos y servicios a niveles aceptables, predefinidos después de un evento alterador, ¿no? Que lo que busca es que la organización esté preparada, lista para enfrentar cualquier indisponibilidad, cualquier crisis que pueda generar, y esa a su vez poder generar mayor recuperación o una recuperación inmediata de los productos y servicios que van brindando, ¿no? Otro de los puntos importantes es mencionar ya directamente sobre la norma ISO 22301. La norma ISO lo que nos permite identificar en principio que es un estándar internacional, que lo que busca específicamente son configurar todos los requisitos, ¿no? A través de la norma. La norma nos habla de 10 cláusulas importantes, ¿correcto? Que la vamos a seguir viendo también en el transcurso de la sesión. Podríamos decir que el sistema de gestión de continuidad de negocio, básicamente definido como tal, viene a través de este estándar que hasta el año 2011 eran buenas prácticas, tenía por nombre como BS 25999, y a partir del año 2012 se crea la primera versión de la ISO 22301. La última versión ha sido ya publicada este año, hace unas semanas, y también hablaremos de esto en el transcurso de la sesión.
Metas de la continuidad de negocio, ¿no? ¿Qué es lo que busca la continuidad de negocio en una organización? Entender las necesidades, establecer una política y unos objetivos en relación a la gestión de la continuidad de negocio. Es importante implantar controles y medidas dirigidas a gestionar la capacidad de la organización para atender incidentes que puedan tener un impacto significativo en la continuidad de negocio. Monitorizar y revisar el rendimiento y la eficacia del sistema de gestión de continuidad de negocio y mejorar continuamente a través de la mejora continua, que es propio del mismo sistema de gestión. Es importante también hacer un alto acá para identificar que la continuidad de negocio no solamente es un proyecto. Muchos hablan sobre un proyecto de continuidad de negocio en diferentes organizaciones. La continuidad de negocio de por sí tiene su propio ciclo de vida, ¿no? Que lo que busca es justamente identificar las mejoras, identificar los nuevos productos, los nuevos servicios que una organización pueda tener en el transcurso del tiempo. Y esto genera también cambios significativos dentro de la organización. Por ejemplo, si es que hay un cambio de alguna persona relevante dentro de uno de los planes, o cambia algún directivo que esté involucrado dentro del sistema de gestión, todos estos son cambios significativos que debemos adoptar nosotros y en función a eso, pues mejorar nuestro sistema de gestión. Componentes de la continuidad de negocio. Bueno, el sistema de gestión de continuidad de negocio, como cualquier otro tipo de gestión, tiene los siguientes componentes. En principio, la política. Y cuando hablamos de la política, estamos hablando de las reglas del juego que tiene toda organización para poder implantar todo lo que corresponde a la continuidad de negocio, ¿no? Y seguramente, bueno, ustedes dirán, pues, que en las políticas, ¿quiénes son las personas que deben de adaptarlas? Bueno, es toda la organización. Toda la organización, y es importante tener claro que es de interés de todas las partes interesadas, ¿no? De todas las partes interesadas. Bueno, la política como tal, las personas con responsabilidades definidas. Yo les cuento un poco sobre la experiencia, ¿no? Hace muchos años atrás, cuando tuvimos este famoso terremoto del año 2007, muchas de sus organizaciones pues no hacían continuar negocio, ¿no? Estaban muy enfocados solamente al sector de bancos, ¿no? Entonces, algunas organizaciones salían a dar respuesta a lo que estaba ocurriendo en sus empresas, y muchas de ellas pues no tenían un vocero identificado, ¿no? Un vocero principal identificado. ¿Y esto qué generaba, no? Generaba que se diera información errónea de lo que realmente sucedía en una organización. ¿Y esto por qué? Porque no había personal identificado, porque no habían responsabilidades definidas, porque no había esa definición exacta que debe tener toda organización de cara a la continuidad de negocio, ¿no? ¿Quién es el que, desde el responsable de levantar el switch, hasta el responsable de salir a los medios de comunicación, el responsable de poder armar el comité? Entonces todo esto es sumamente importante tenerlos definidos. Punto número 3, unos procesos de gestión relacionados con la política, la planificación, la implantación, la operativa, la valoración del rendimiento y la revisión de la gestión y la mejora continua. Más adelante tengo un cuadro donde voy a mostrar básicamente cómo está definido esto dentro del ciclo de vida, el famoso plan Duchecac, y cómo esto se relaciona con cada uno de los puntos de la norma, ¿no? El punto número 4, unos documentos que suministran evidencias auditables. Recordemos que nuestro sistema de gestión de continuidad de negocio debe ser auditado, y es auditado. Por lo menos, como mínimo una vez al año, tenemos una auditoría. Esta normalmente es una auditoría interna, que nos proporciona la identificación de la eficiencia y la eficacia de nuestro sistema de gestión de negocio. Unos documentos que suministran evidencias que es importante siempre tenerlos, recuerden, como parte de la auditoría. Punto número 5, cualquier proceso de gestión de la continuidad de negocio que sea relevante para la organización, la identificación justamente de los procesos críticos. Nosotros, como parte de la gestión de continuidad de negocio, normalmente cuando levantamos los procesos, el desgaste que deberíamos tener para la implantación de un sistema como tal en una organización tiene que estar abocado principalmente a los procesos y servicios críticos de la organización. ¿Correcto? Eso es lo que buscamos, la identificación de los procesos y servicios críticos de la organización. Porque todo el esfuerzo tiene que estar abocado sobre ellos, ¿no? Para poder determinar el análisis de riesgo, para poder determinar nuestros factores de todo lo que es la planificación, las estrategias, ¿no? Y sobre todo la estructura de nuestros planes, que tienen que estar abocados justamente para poder atender cualquier requerimiento necesario sobre estos procesos críticos.
Siguiente punto. ¿Aplica para todas las organizaciones? Sí. La ISO como tal, como parte de un sistema de gestión, la ISO 22301, como parte de un sistema de gestión, busca justamente aterrizar a cualquier tipo de organización. Hoy en día, muchas de las organizaciones pequeñas, llamadas pymes, son las que están integrando continuidad de negocio en sus organizaciones. Y esto es importante tenerlo porque muchos de los clientes de diferentes organizaciones, pues lo que buscan es que justamente aseguremos la continuidad. Es por eso que es importante que nosotros, como siendo proveedores críticos de cualquier organización, pues tengamos una organización sólida, que tengamos planes, que tengamos estrategias definidas, y que justamente esto sirva como evidencia también para las organizaciones que terminen contratando. ¿Qué es lo peor que puede ocurrir? Lo peor que puede ocurrir es que justamente las organizaciones se preparen a nivel de continuidad de negocio, apliquen todo lo que es básicamente un sistema de gestión como tal, estén bien robustas, que existe resiliencia en la organización, y que finalmente el proveedor crítico no tenga continuidad de negocio. Eso es lo que podría ocurrir. Es por eso que, como llave en mano, muchas de las organizaciones lo que buscan es contratar, y básicamente es tener los servicios de una organización resiliente, ¿no? Que tenga la resiliencia necesaria para poder justamente ir de la mano con toda la estructura que se ha montado como tal, como sistema de gestión de una organización. Eso es lo que busca. Entiendo, por ejemplo, que hoy en día muchas de las entidades financieras están pidiendo que sus proveedores críticos, ya inclusive más allá de tener planes, sean certificados, ¿no? A partir del próximo año esto va a cambiar mucho, porque seguramente la exigencia va a ser mayor, y es importante que las diferentes organizaciones hoy en día estén certificadas en la ISO 22301, porque eso va a demostrar beneficios diferenciales con los diferentes pares que puedan tener al momento de brindar los servicios. Importante recalcar que es establecer, implantar y mantener las mejoras del sistema de gestión de continuidad de negocio en una organización, asegurar la conformidad con las políticas declaradas de la continuidad de negocio, demostrar la conformidad a terceros, solicitar la certificación o el registro del sistema de gestión por parte de una entidad o casa certificadora, y realizar una autoevaluación o una autodeclaración de conformidad con ese estándar internacional. Esos son puntos importantes que debemos tener claros para una organización. Ya sabemos, y hablábamos de las ventajas que podríamos tener como organización al momento de tener montado ya un sistema de gestión. Y básicamente esto hace referencia a algunas ventajas, y llamemos esto ventajas competitivas, ¿no? Previsible y eficaz respuesta a la crisis, porque de pasar a una organización, de no saber cómo tener una respuesta a un evento crítico, pues vamos a tener ya definiciones exactas de las responsabilidades, de los roles de las personas de una organización, qué es lo primero vamos a levantar, ¿no? Como parte de los servicios críticos y procesos identificados. Y es importante que la crisis como tal pues tenga una estructura propia, ¿no? Que tengas un comité de crisis, que tengas un comité de continuo negocio, y que tengas a todas estas partes, a todas las partes interesadas identificadas también dentro de este proceso. Protección de las personas. Siempre he dicho que podemos tener infraestructura, podemos tener todos los servicios, de repente tratando de recuperarnos, pero si no tenemos a las personas, pues nada de esto no va a servir. Creo que primero tenemos que velar por la protección de las personas, porque finalmente son ellos también los que nos van a ayudar a levantar nuestro proceso de servicio. Mantenimiento de las actividades esenciales de la organización. ¿Es importante? Claro que es importante. Dentro de la definición del famoso antes, durante y después, es importante tener claro que en el antes, el mantenimiento juega un papel sumamente importante, ¿correcto? Porque es justamente la identificación luego de la identificación de esas actividades esenciales de la organización, pues le vamos a ir dando esa cobertura necesaria para que cuando exista un riesgo, pues este riesgo no tenga una afectación grande, ¿no? Este riesgo finalmente no genera una afectación grande dentro de la organización. ¿Nos ayuda a reducir costos? Claro que sí. Hace un momento también hablaba lo importante de tener esto de sistema de gestión, puesto que nos ayuda a reducir costos. ¿De qué manera? Si una organización
tiene, por ejemplo, una afectación por algún escenario, llámese, por ejemplo, fenómeno del niño, que lo habíamos hablado hace un momento, y esto pues genera una pérdida económica porque la afectación ha sido grande, pues ahí hacemos ya un comparativo, ¿no? De cuánto nos debió haber costado implementar un proyecto de sistema de gestión de contenidos y mantenerlo durante el tiempo, y cuánto es la pérdida que nos generó este escenario o esta crisis que finalmente pues puede hacer inclusive que cierre una organización. Entonces veamos esto, la continuidad de negocio no como un gasto, sino como parte de una inversión, y que finalmente ocurrir una crisis, pues esto nos puede ayudar como parte de la reducción de costos también. Protección de la reputación y la marca. Hoy en día es importante poner justamente también acá una cuota de interés sobre las aseguradoras, ¿no? Hay muchas aseguradoras que hasta hace unos años atrás, pues, inclusive no te coberturaban pues situaciones donde podías verte afectado por reputación y marca. Hoy en día muchas de las aseguradoras también están considerándolo, y entiendo que los están considerando también a raíz de la continuidad de negocio, ¿no? Es importante recalcar que la protección y la reputación de la marca juega un papel, un rol sumamente crítico dentro de la organización, porque esto a la vez tiene otras consecuencias, ¿no? Y otras consecuencias como pérdidas económicas considerables también. Y es importante también mencionar que hace 3 años atrás, cuando había alguna afectación en alguna organización, pues no había tanta alarma, ¿no? Puesto que hoy en día tenemos redes sociales que finalmente nos puede generar una mayor complicación con respecto a la marca, a la marca o la reputación de una organización. Hoy en día, pues, las diferentes organizaciones, pues, tienen un medidor, inclusive también de un ratio un medidor que les ayuda a identificar cuando tienen comentarios positivos o comentarios negativos frente a una situación, básicamente, de una organización, ¿no? Ante un evento, ¿no? Confianza con los clientes. Efectivamente, hablábamos de qué es lo que buscan hoy en día nuestros clientes, ¿no? Buscan que existan proveedores que tengan solidez ante eventos críticos, que sea resiliente, que tenga una continuidad de negocio robusta. Eso es lo que buscan nuestros clientes hoy en día. Ventaja competitiva, claro que sí, ¿no? Hoy en día no todas las organizaciones tienen continuidad de negocio. Está regulado a nivel de la SBS para las entidades financieras. A nivel de la telco, pues existen algunos pedidos muy puntuales por respecto a temas de continuidad de negocio que abocan más el esfuerzo a temas de contingencia. Hablan de contingencia, pero no hablan aún sobre un sistema de gestión de continuidad de negocio, no hablan de la norma ISO 22301 como propia dentro de esta regulación. Y entiendo que en el transcurrir del tiempo, pues esto va a ir aumentando en las diferentes organizaciones. Entonces, es importante tener esto en la ventaja competitiva porque existen dos factores, ¿no? El regulado y el no regulado. Y cuando hablamos de no regulado, hablamos de los clientes, la expectativa que tienen los clientes con las organizaciones. El cumplimiento de los requisitos legales, porque tenemos que cumplir con los contratos, con los clientes, tenemos SLAs definidos, tiempos definidos para justamente ante una interrupción, pues podamos recuperarnos, ¿no? Y es importante que sepamos cuáles son estos requisitos legales. Muchas veces las diferentes organizaciones no tienen claro, ¿no? A veces el famoso RTO, tiempo objetivo de recuperación, lo tienen definido en un tiempo estándar y resulta que el SLA comprometido con algún cliente es menor, entonces finalmente pues no conversan entre ellos, ¿no? No conversa el RTO con la expectativa que tiene el cliente, y eso lo que puede generar es que justamente la recuperación no se dé en el momento oportuno y nos termine aplicando alguna penalidad. Y eso va de la mano con el cumplimiento de los contratos que debemos tener con nuestros clientes. Esas son las ventajas que tenemos como continuidad de negocio. Vamos a entrar a ver sobre la metodología, la importancia que tiene la metodología. Hablemos sobre el plan de UCHECAC. El plan de UCHECAC nos habla sobre el planificar, el hacer, verificar y actuar, y la importancia de que éstas conversen con las partes interesadas, ¿no? Las partes interesadas básicamente son todos los gestores que tocan la organización. Pueden ser los empleados, la alta dirección, puede ser nuestros proveedores, nuestros reguladores, son todos los que tocan la organización. De eso se trata, ¿no?
Eso es lo que trata. Dentro del planificar, lo que se busca es principalmente establecer, establecer todo el sistema de gestión de continuidad de negocio, ¿no? Lo que buscamos es justamente la identificación de todas las necesidades de la organización, ¿no? Donde busca las expectativas de las partes interesadas, vemos el marco legal, el marco regulatorio, el alcance del sistema de gestión de continuidad de negocio como tal. En el hacer, la parte de implementar, lo que buscas básicamente es la realización del análisis de impacto al negocio, básicamente del análisis de riesgo, todo lo que es las estrategias de la continuidad de negocio, los planes, y vamos a ir hablando justamente de eso más adelante. Y la parte del verificar, lo que busca es el desarrollo de evaluación y del desempeño, ¿no? Donde vamos a hacer la medición, el monitoreo y el análisis de evaluación. Existe también la parte de la auditoría interna que es importante para identificar justamente la eficiencia y la eficacia del sistema de gestión. Y la revisión por parte del cross de la gestión, ¿no? Que es básicamente lo que se busca, ¿no? Es cómo estamos, cómo se está dando nuestro sistema de gestión de continuidad de negocio, ¿no? Y eso tiene que ser medible. Y en el actuar, básicamente, es la mejora continua y el levantamiento de las no conformidades y acciones correctivas, ¿no? Básicamente es eso. Bueno, esto tiene que conversar, como les mencionaba, con las partes interesadas, ¿no? Y ver los requisitos que tienen estas partes interesadas sobre la gestión de continuidad de negocio. Este es el cuadrito del cual les hablaba, ¿no? Básicamente nos habla de planear, hacer, verificar y actuar. Y acá sí voy a detenerme un poco para poder explicar básicamente cuáles son esas cláusulas, ¿no? Nosotros como ISO tenemos 10 cláusulas, de la 1 a la 10. La parte dura la tenemos desde la cláusula número 4, donde pueden ver en la parte superior izquierda, habla sobre el contexto de la organización. Nuestra cláusula 5 habla sobre el liderazgo, la cláusula 6 sobre la planeación, la cláusula 7 sobre el soporte, luego la cláusula 8 sobre la operación, la 9 sobre el desempeño y evaluación, y finalmente en la cláusula 10 que nos habla sobre la mejora. Y vamos a entrar a revisar uno por uno. Básicamente, en el contexto de la organización, entendemos que, bueno, tenemos la parte del entendimiento de la organización en su contexto, queremos entender cuál es la necesidad de la organización. Asimismo, también tenemos que tener claro cuáles son los objetivos de la organización, porque estos objetivos que tienen definidos la organización y los objetivos de la continuidad de negocio tienen que conversar, ¿correcto? Por eso es importante entender a la organización y su contexto. Expectativas de las partes interesadas, cuál es la necesidad de todas las partes interesadas dentro de la organización, el contexto legal, regulatorio y normativo. Recordemos que así como tenemos un regulador que nos puede identificar qué es lo que tenemos que hacer como organización y tenemos que cumplir con ello, internamente también existen normativas, ¿no? De diferentes organizaciones he podido revisar, por ejemplo, que existen normativas de seguridad, donde nos hablan sobre la implantación de un sistema de gestión de continuo negocio y cómo se tiene que llevar adelante. Y esto también tiene que ser considerado, ¿no? La parte legal, regulatoria y la normativa interna de las organizaciones. Definir el alcance del sistema de gestión. Muchos me preguntaban en algún momento, algunos alumnos me preguntaban sobre qué es lo que tenemos que tener claro en el alcance del sistema de gestión de continuo negocio. ¿Qué es lo que tenemos que tener claro en el alcance? En principio, tener los objetivos claros de la continuidad de negocio, qué es lo que buscamos, a dónde apuntamos, ¿no? A veces queremos abordar a toda la organización cuando esta es grande, ¿no? Cuando es una organización grande, y a veces la expectativa sobre ese alcance es mucho mayor a la realidad, ¿no? O sea, lo que buscamos siempre en un alcance es tener algo acotado a la necesidad propia de la organización que permita implantar eso como tal, sin desbordar la expectativa que puede tener la organización. Y el sistema de gestión como tal, que es justamente lo que vamos a desarrollar como parte de la norma ISO 22301. Todo esto
recuérdense que está dentro del planear, ¿correcto? Está dentro del contexto del planear. O sea, recién estamos viendo cómo funciona la organización. La cláusula número 5 del liderazgo nos habla sobre el compromiso de la gestión, la política de la continuidad de negocio y las funciones y responsabilidades que debe tener también definidas. Compromiso de la gestión es básicamente el liderazgo que tiene que tener la alta dirección. Nada de esto, como tal, como sistema de gestión como tal, pues va a funcionar si no existe un liderazgo de la alta dirección. La alta dirección juega un papel sumamente importante. A mí me ha pasado, por ejemplo, que en alguna organización, y me ha tocado implantar esto, pues me he dado cuenta, por ejemplo, que algunas áreas de negocio, llámese tecnología, llámese recursos humanos, dependiendo de la necesidad, pues a mí me pasó que una vez, bueno, tecnología no entregaba la información que nosotros solicitábamos, ¿no? Estábamos con los tiempos justos, escribíamos, llamábamos, pero no recibíamos la información. Entonces, finalmente lo que hicimos fue escalar a la alta dirección la problemática que teníamos como parte del seguimiento y control que había. Y estos a su vez pues se comunicaron con el director del área para informar que había un plazo reducido para que de respuesta a los solicitados. Y es así que se pudo dar, ¿no? O sea, la alta dirección finalmente fue quien generó este requerimiento elevado por la Oficina de Continuidad de Negocio, que finalmente lo que ayudó fue que nos dieran la información en el momento oportuno. Por eso es importante, decíamos, que la alta dirección pues desarrolle todas estas funciones también, porque nos ayuda a nosotros como gestor de continuidad de negocio tener la documentación, tener la información y todo el contexto necesario de la mano. La política de continuidad de negocio son las reglas del juego, ¿no? Es justamente esta política de continuidad de negocio es aplicable en toda la organización, sin excepción, ¿no? Algunas personas piensan que la política únicamente abarca a los que participan dentro de los planes o los que participan dentro de los cuestionarios guía. No. La política son las reglas del juego de la continuidad de negocio. Esto es aplicable en toda la organización, ¿ya? Funciones, responsabilidades y autoridades definidas. Ya habíamos visto esta parte puntualmente, que era importante tener definidas responsabilidades para que cuando ocurra algo o cuando queramos información, inclusive, pues sepamos a quién tocarle la puerta, ¿no? Es ahí donde yo coloco y siempre menciono los famosos interlocutores, ¿no? Los interlocutores que finalmente son los que nos van a dar la proporcional información y que esto tiene una característica en particular, ¿no? A mí me tocó, por ejemplo, tocarle la puerta a un área donde les pedía que me definan un interlocutor y me entregaba un interlocutor que tenía 7 meses en la organización, ¿no? Y esta persona con 7 meses, pues no me podía contar mucho del proceso, ¿no? Entonces era importante siempre es que el interlocutor sea una persona con experiencia, que conozca el negocio, que conozca los procesos, y que son ellos los que finalmente nos van a ayudar, inclusive también al momento de levantarlos. La cláusula número 6 nos habla sobre la planeación, sobre las acciones para considerar el riesgo y la oportunidad y los objetivos de la continuidad de negocio, ¿no? Acá lo que buscamos básicamente es la identificación de dónde están las oportunidades que podemos tener nosotros para que nuestra continuidad de negocio funcione de la mejor manera, ¿no? Cómo es que esto va a integrarse a la organización justamente para minimizar cualquier tipo de riesgo, identificando las oportunidades que podamos tener nosotros para que cuando ya entremos al hacer, pues se nos sea mucho más fácil. Entonces, básicamente es la entrada, la necesidad que nosotros vamos a tener, la identificación de riesgos en el punto número 8. Y los objetivos de la continuidad de negocio como tal, que es lo que busca la continuidad de negocio dentro de la organización. Y ya recordemos que estos tienen que ser alineados con los objetivos de la organización. Y finalmente, dentro del planear, la cuarta estructura es la cláusula número 7, que habla sobre el soporte, que es importante tener de la mano, que son los recursos, las competencias bien definidas, el conocimiento, la comunicación, información documentada. Entonces, los recursos como tal, es la necesidad de los que tenemos que tener, las personas, los equipos, todo lo que sea necesario para que esto funcione. Competencias. Es importante tener claro que parte del equipo, inclusive el equipo de continuidad de negocio como tal, debe tener las competencias
establecidas y necesarias, ¿no? La idea es que el que implanta un sistema de gestión de continuidad de negocio esté certificado en la ISO 22301, que esté certificado en continuidad de negocio. A muchos de los alumnos le decimos siempre la importancia de estar certificados, porque más allá de que a nivel competitivo, pues es una insignia más que podemos tener como parte de una ISO más que podamos tener, o como norma como tal, pues esto nos ayuda también porque la necesidad del área de continuidad de negocio y de la organización, porque tenemos que tener la competencia necesaria para implantarlo. Acuérdense que existe a nivel de fundamentos, implementador y auditor, ¿correcto? Bueno, los conocimientos claros sobre el sistema de gestión de continuidad de negocio, la comunicación que es totalmente transversal, que es importante que tengamos claro, y la información documentada, porque esto nos va a ayudar también de cara a la auditoría, puesto que debemos tener información siempre protegida, con versiones definidas, tenemos que tener claro cuál es una documentación que en diferentes versiones tenemos en la mano. Todo lo que he mencionado hasta el momento hace referencia dentro del ciclo de vida del plan de UCHECAC al planear, ¿no? Toda la parte del planear. Ahora vamos a entrar a la parte del hacer. Desde mi punto de vista, a mi gusto, creo que la parte más dura la vamos a tener acá a la hora de implantar un sistema de gestión de continuidad de negocio, porque básicamente habla sobre ya el de incorporar actividades muy en conjunto con las áreas de negocio, con el core de negocio, para identificar lo que vamos a llamar procesos críticos, ¿correcto? Y es aquí que juega un papel importante porque de aquí hacia adelante, pues lo único que vamos a tener son procesos críticos. La cláusula 8 como operación nos habla sobre las operaciones de planeación y control, vía evaluación del riesgo, estrategias, establecer e implementar procedimientos, ejercicios y pruebas. Operación de planeación y control es lo que vamos a buscar, qué es lo que vamos sobre qué vamos a abordar, sobre qué procesos, sobre qué servicios, ¿no? Y es ahí donde vamos a empezar a estructurar ya nuestro famoso VIA, nuestro famoso análisis de impacto al negocio, ¿no? El análisis de impacto al negocio lo que busca puntualmente es la identificación de los procesos críticos a través de distintos tipos de impacto, ¿no? Podemos tener impacto regulatorio, impacto de imagen de reputación, podemos tener impactos financieros y una serie de impactos definidos por la organización. Esto a su vez lo que nos va a hacer referencia es que vamos a poder determinar tipos de tiempos de recuperación, llámese el RTO, el famoso tiempo objetivo de recuperación, el RPO, el famoso punto objetivo de recuperación, y así algunos tiempos que sean necesarios para la organización. Desde mi punto de vista no me complico mucho, o sea, muchas de las organizaciones donde he implantado continuidad de negocio, lo que busco es la definición exacta de la necesidad de la organización y en base a eso pues estructuro tiempos claros, tiempos definidos y necesarios para la organización para que esto no genere una confusión, como hablábamos del MAO, del MTPD. La idea es tener los tiempos claros definidos para una organización y que esto no genere una distorsión o una equivocada enfoque de los tiempos, ¿no? Un equivocado enfoque de los tiempos. Estrategias, bueno, hablamos también de análisis de riesgo. Vamos a hacer análisis de riesgo por procesos definidos. Si bien es cierto, la norma no nos explica que tenemos que hacerlo sí o sí por proceso, es importante nuevamente acá definir cuál es la necesidad de la organización, ¿no? Qué es lo que busca la organización y su apetito por él. ¿Cuál es el apetito de riesgo definido por la organización? Dependiendo del apetito de riesgo definido, pues es que vamos a generar algunos controles, ¿no? ¿Cuáles son los controles necesarios para definir esto? Muchos me decían a mí, pero Lucho, a nivel de riesgo, pues si ya tenemos los vías, identificamos los procesos y servicios críticos, pues con eso es suficiente. No, no es suficiente. No es suficiente porque tú ya solamente identificas procesos y servicios, pero tienes que ver cómo protegerlos para que de aquí en adelante, ante un evento, pues esto no genere muchas pérdidas económicas y que esto también a su vez pues tengas la oportunidad de poder recuperarlos en el menor tiempo posible. Estrategias de continuidad de negocio. ¿Qué buscamos dentro de las estrategias de continuidad de negocio? Básicamente es, en el mundo coloquial, lo que hacemos es acá, es
llevar nuestra operación principal a un alterno, ¿no? Tenemos un site principal, lo vamos a llevar al alterno. Eso es básicamente generar una estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que busca la organización con el core de negocio? Vamos a protegerlo. Pero si esto a su vez, al momento de protegerlo, pues se ve ante un sismo, por ejemplo, que esto no puede ser controlado y que finalmente la infraestructura del local principal se nos cae, pues tenemos que llevar la operación a otro lugar que nos permita poder seguir trabajando. De repente, no en un 100%, como parte del servicio, pero sí podríamos trabajar en un porcentaje menor, pero sin dejar de trabajar. Es lo importante, ¿no? No dejar de operar. Esa es la consigna, ¿no? No dejar de operar. Podemos operar de manera parcial, pero sin dejar de operar. Eso es lo importante. Establecer e implementar procedimientos, básicamente acá vamos a hablar sobre planes, procedimientos como tal, que es lo que nos va a generar nuestro famoso plan de continuidad de negocio. Nuestro plan de continuidad de negocio, que es único en la organización, y lo que busca es justamente tener diferentes planes que nos puedan ayudar a poder recuperarnos, a poder estar preparados y que esto finalmente genere mucha resiliencia en la organización. Podemos tener nuestro plan de continuidad de negocio como tal, puede tener dentro de este planes de vuelta a la normalidad, el plan de crisis, el plan de comunicación en crisis. Podemos tener inclusive también en nuestro famoso DRP, ¿no? Nuestro Disaster Recovery Plan. Entonces todo esto finalmente es lo que contiene nuestro plan de continuidad de negocio. Y las famosas pruebas, los famosos ejercicios, pues que finalmente nos ayudan a aterrizar todo lo que hemos puesto sobre papel, ¿no? Nosotros, cuando ya hemos terminado de levantar toda la documentación, es importante empezar a desarrollar pruebas y ejercicios. Pero estos también tienen que tener una relevancia importante, ¿no? Dentro de la organización. Tiene que ser comunicada a la alta dirección. No pretendamos en el momento de hacer un ejercicio, una prueba, tratar de probar todo a la vez, porque la organización tiene que pasar por un nivel de madurez, inclusive también dentro de las pruebas, que no nos permita poner en riesgo la organización como tal y sus procesos, sino que nos ayude de alguna manera a identificar dónde están las mejoras dentro de lo que ya hemos puesto sobre la mesa. Nos va a ayudar a ajustar los tiempos de recuperación, nos va a ayudar a tener la identificación de qué es lo que se nos puede estar pasando, ¿no? Desde el nombre de una persona, la identificación del rol, los tiempos, eso es lo que buscamos, básicamente, ¿no? Y luego, bueno, acá ya hemos acabado la segunda estructura, que es el hacer, dentro de nuestro famoso ciclo de vida, y vamos a entrar al verificar, ¿no? El verificar, que justamente lo que hace es revisión del desempeño, evaluación, y lo que busca en la cláusula 9 es la medición del monitoreo, análisis de evaluación, auditoría interna y revisión de gestión, ¿no? Básicamente lo que busca es cómo es que estamos trabajando y qué es lo que estamos midiendo. Por ejemplo, dentro de una de las mediciones que podemos hacer, básicamente es qué es lo que vamos a, ante una charla de gestión de crisis, por ejemplo, qué es lo que vamos a revisar, qué es lo que vamos a medir. Bueno, es los convocados, por ejemplo, versus los que realmente están dentro de la sala, ¿no? A veces la expectativa, por ejemplo, vamos a hacer un taller de crisis para 100 personas y dentro de la organización y llegan 30. Esa medición es la que tenemos que tener clara, por ejemplo, ¿no? El porcentaje de participantes, podemos medir el número de pruebas realizadas versus las planificadas versus las ejecutadas, todo lo que podamos medir y que esto también nos sirva como evidencia para una futura auditoría. Y la auditoría interna lo que busca básicamente es ver la eficiencia y la eficacia del sistema de gestión de continuidad de negocio, donde podamos identificar dónde están las mejoras y que nos permita estar preparados también, porque quiera o no, si bien es cierto, la auditoría interna lo que busca es ver dónde es que están las oportunidades de mejora, pues nos va a ayudar definitivamente a levantar de alguna manera estas oportunidades como tal para poder meterlas dentro de nuestro sistema de gestión de continuidad de negocio.
Bueno, acá no hay más historia. La idea es que exista una revisión y una validación de todo lo que se está realizando en nuestro sistema de gestión, y es que esto también sea comunicada a la alta dirección a través de algunos tableros, ¿no? Existen tableros estratégicos que nos permiten desarrollar o presentar básicamente cuáles son los resultados que estamos teniendo hasta el momento de nuestro sistema de gestión de continuidad de negocio. Y luego, finalmente, bueno, está el actuar, como cláusula número 10, que es la más cortita de toda la ISO, pero que también juega, si bien es cierto, es corta, es minúscula, pero es una de las más fuertes dentro del sistema de gestión, ¿no? Porque nos habla sobre la identificación de las no conformidades y las acciones correctivas, y sobre la mejora continua, que es nuevamente volver a iniciar nuestro ciclo de vida desde desde la cláusula 4 del planear, y es importante identificar acá, como parte de la mejora continua, todos los cambios significativos que puede tener la organización, ¿no? Cambios significativos como nuevos productos, cambios de objetivos, cambios de alcance, todo lo que concierne a una mejora del sistema de gestión como tal. Bueno, esta es la estructura de nuestra ISO 22301, y cómo funciona esto de la mano con el ciclo de vida, ¿no? No hay más historia dentro de todo este contexto, pero quiero que se sitúen en cómo es que esta ISO busca que una organización genere resiliencia, ¿no? Desde la identificación dentro del contexto de la organización, busca el liderazgo, el compromiso de toda la organización, empezando desde la alta dirección. Lo que busca es la planificación para estar preparados, tener lo necesario como recursos, competencias, etc., de diferentes gestiones que podamos realizar. Y la parte dura, ¿no? Como les mencionaba, el VIA, la identificación de los procesos, los tiempos, los controles necesarios para mitigar riesgos, las estrategias definidas, los planes, ejercicios, medir cómo nos está yendo, las auditorías internas, la identificación de la mejora continua y las acciones correctivas para identificar la causa raíz de las condiciones. Básicamente es así como funciona nuestra ISO incorporada dentro de una organización. Requisitos generales, como parte de la metodología. En resumen, la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión en conformidad a las necesidades de los requisitos de las partes interesadas, conocimiento de la organización y su entorno, de lo que ya hemos conversado, determinar las necesidades y requisitos, implantar y administrar un sistema de gestión de continuo negocio. Y esta tiene que ser a través de una oficina de continuo negocio, bien montada, con todos los... con todo el apoyo de la alta dirección y del sponsor, que finalmente son los que nos van a ayudar a que esto se transmita como parte de una cultura dentro de la organización. Bueno, como cláusula 4, hablamos sobre conocimiento de la organización y su entorno. Ya habíamos tocado algunos de estos puntos, pero es importante nuevamente recalcarlos. Dentro de la cláusula 4, conocimiento de la organización y su entorno, busca las actividades de la organización, las funciones, los servicios, productos, asociaciones, cadenas de suministros, relaciones con las partes interesadas, los vínculos entre la política de continuidad de negocio y sus objetivos, y el apetito de la organización por el riesgo. También lo que busca es la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Ya sabemos qué cosas son partes interesadas. Las partes interesadas que son pertinentes para el sistema de gestión de continuidad de negocio, los requisitos jurídicos y normativos y los requisitos propios de las partes interesadas. Determinar el alcance, que es lo que buscamos aquí a la hora de determinar el alcance. La organización deberá determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión para restablecer su alcance. Es importante establecer este alcance porque nos va a definir qué es lo que vamos a desarrollar como sistema de gestión de ahí hacia adelante, ¿no? O sea, sin generar un desenfoque. A la hora de determinar el alcance, la organización deberá o tendrá en cuenta las cuestiones internas y externas y los requisitos que son parte de la organización. Vamos a entrar a ver también la parte de liderazgo. Recordemos que lo que estamos haciendo ahorita es recordar lo que ya hemos tratado en nuestro cuadro, y que nos va a ayudar como parte de generar un recordar de todo lo que ya hemos visto hasta el momento.
Orientación estratégica, lo que busca la cláusula 5 de liderazgo es asegurar que el sistema de gestión de contenidos es compatible con la orientación estratégica de la organización, integrar los requisitos del sistema de gestión en los procesos de negocio de una organización, hacer que los recursos estén disponibles, la dirección deberá determinar y proporcionar recursos necesarios para el sistema de gestión, y una comunicación porque la dirección deberá comunicar la importancia de una buena gestión de contenido de negocio y cumplimiento de los procesos de sistema de gestión. Es importante también mencionar, bueno, a mí en algún momento dentro de la implementación de un sistema de gestión, a mí me costó cerca de 6, 7 meses más o menos generar cambio de cultura dentro de una organización frente a la continuidad de negocio. Yo recuerdo que era muy duro cambiar el chip de las personas de cara a esto, ¿no? Era como que en algún momento las personas que ya tenían sus funciones diarias decían, pero ahora que vamos a hacer continuidad de negocio, nos vamos a complicar, ¿no? Porque vamos a tener una función más. Entonces yo les decía a ellos, no, miren, más allá de verlo como una función adicional, es que cuando la organización funciona bien y no tenemos ningún problema, pues tienes tu rol y responsabilidad definida. Pero cuando la organización está en crisis, tú tienes otro rol y otra función que de seguro va de la mano con lo que vienes haciendo día a día. Pero vas a tener que tratar esa función o ese rol de manera distinta, ¿no? Es lo único. Pero sigues teniendo como que responsabilidad frente al proceso o servicio que tú administras. Otro punto importante acá también sobre la orientación estratégica, sobre el primer punto, donde habla sobre integrar los requisitos del sistema de gestión de los procesos de negocio, es importante que la continuidad de negocio no funcione sola, porque seguramente las distintas organizaciones ya tienen implementado también otros sistemas de gestión, llámese la 27001, la 9001, entonces hay que hacer de que estos sistemas de gestión conversen. Eso es lo que busca las normas ISO, buscan que estas conversen entre sí, ¿correcto? Es importante, por ejemplo, acá que definamos el análisis de riesgo que ya una organización ha desarrollado, ¿no? La identificación de estos riesgos, ¿no? A través de la ISO 31000, yo no voy a crearme nuevos riesgos, o sea, lo que voy a ver es qué es lo que ya tiene la organización. Si la organización ya hizo un análisis de riesgo, quiero saber cuáles son estos riesgos. Pueden existir riesgos locales, pueden ser riesgos regionales o globales, que finalmente pues son los que yo tengo que tener de la mano, porque van a ser parte de los riesgos que voy a identificar dentro de la continuidad de negocio. Entonces, no nos matemos haciendo nuevos riesgos, pero antes de no haber volteado a ver los riesgos ya identificados por el negocio. Nuestra política de continuidad de negocio, básicamente la alta dirección debe establecer una política que sea propicia para los fines de la organización, proporcione un marco para establecer objetivos de la continuidad de negocio, incluye un compromiso de cumplir con los requisitos aplicables, incluya un compromiso para la mejora continua del sistema de gestión, la política del sistema de gestión que deberá tener, estar disponible como información documentada, ser comunicada dentro de toda la organización. Recordemos lo que ya hemos hablado, que esto de la política es para toda la organización, estar a disposición de todas las partes interesadas según corresponda, ser revisada para su adecuación continua a intervalos definidos y cuando se produzcan cambios significativos. Recordemos nuevamente esta frasecita de cambios significativos, cuando se produzcan cambios significativos, porque eso va a hacer que gire muchas veces nuestro sistema de gestión, ¿no? Que nuevamente se actualice. Eso sobre la política ya lo hemos conversado también, lo importante que son de poner las reglas del juego. Dentro de la cláusula 5.4 también hablamos sobre la alta dirección, quienes son los que deben de asegurarse que las responsabilidades y autoridades para funciones pertinentes sean asignadas y comunicadas dentro de la organización. La alta gerencia deberá asignar responsabilidad y autoridad para garantizar que el sistema de gestión se ejecuta en conformidad con los requisitos de la norma ISO 22301. Informar sobre la eficacia de la gestión a la alta dirección. Eso es lo que busca básicamente nuestra alta dirección, ¿no? En la cláusula 6.2
nos habla sobre la alta dirección, deberá asegurarse que los objetivos de la continuidad de negocio son establecidos y comunicados para las funciones y los niveles pertinentes dentro de la organización. Estos deberán ser coherentes con la política de continuidad de negocio, tomar en cuenta el nivel mínimo de productos y servicios aplicables para la organización, ser mesurables, tener en cuenta los requisitos aplicables y ser monitoreados y actualizados según proceda. Bueno, no hay más historia acá, también ya lo hemos conversado sobre la importancia que tenemos que tener sobre los objetivos de la continuidad del negocio, sobre su política. Esta parte del apoyo, como cláusula 7, los recursos, las competencias, sensibilización, comunicación y documentación, que ya lo hemos visto también. Parte de la información documentada, hablábamos de cómo que teníamos que tener la información. Acuérdense que dentro de la documentación existe su creación, la identificación, clasificación y seguridad, modificación, aprobación, distribución, uso adecuado, el archivo, y esto tiene que estar siempre a disposición. Se debe establecer un procedimiento para gestionar el ciclo de vida de los documentos, y eso siempre tiene que estar de la mano para cualquier tipo de auditoría. Bueno, el análisis de impacto al negocio y la evaluación de riesgo, básicamente ya hemos visto la importancia de la definición de los procesos, los servicios críticos de la organización dentro del análisis de impacto al negocio y el establecimiento de sus tiempos de recuperación. Y la evaluación de riesgo, por sí, es la identificación, análisis y evaluación de los riesgos para generar los controles necesarios y poder estar preparados ante un evento crítico que pueda tener la organización. Las estrategias básicamente lo que buscan son proteger las actividades prioritarias ya definidas, estabilizar, continuar y reanudar y recuperar actividades prioritarias, mitigar, responder a los impactos y gestionarlos, que es básicamente lo que busca la estrategia, ¿no? Hablábamos sobre el de llevar nuestro site principal a uno alterno y tener contingencias de la mano que sirvan como estrategia, inclusive hasta para la recuperación, ¿no? Los planes, procedimientos, básicamente lo que busca es tener un solo plan de continuidad de negocio, que esto sea alimentado por distintos planes de acuerdo a la necesidad de la organización. Recordemos que cada organización tiene un molde exacto de su sistema de gestión, que busca que tiene un objetivo diferente a otras organizaciones, que tiene un alcance definido. Entonces, parte de los procedimientos también van de la mano con eso, ¿no? Deberá documentar procedimientos que garanticen la continuidad de las actividades en relación a un incidente perjudicial. Podemos tener algunos ejemplos acá, por ejemplo, respuesta a la causa de emergencia, gestión de crisis, contingencias, recuperación y restauración, protección y mitigación, capacitación y concienciación. Son algunos de los planes y procedimientos que debemos tener de la mano. Cuando hablamos de procedimientos es importante hacer un alto también porque tenemos un plan que se llama el Plan de Gestión de Crisis, que justamente lo que busca es ayudarnos a prepararnos ante una crisis, el cómo reaccionar ante una crisis y el cómo recuperarnos frente a una crisis. Es importante siempre tener una estructura clara entre el procedimiento que nos permita definir los roles, responsabilidades y las acciones a desarrollar ante un evento crítico. Un modelo de un procedimiento que se ejecuta, como verán, esto tiene exactamente 10 pasos, y que esto lo que nos ayuda es básicamente a identificar cuáles son los roles y responsabilidades que tenemos frente a una crisis. ¿Qué importancia tienen las coordinaciones externas tratando una crisis? Bueno, yo creo que es un papel, dentro del contexto de una crisis, yo creo que es el 50% de la gestión. Y ustedes me dirán, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué creemos que las entidades públicas juegan un papel sumamente importante? Si hablamos de casi el 50%. Porque ante un evento crítico, en un país como un país de Sudamérica, lo que normalmente sucede es que las Fuerzas Armadas salen ante un evento crítico, como por ejemplo un terremoto, las Fuerzas Armadas salen. Yo les cuento esto como experiencia. En el fenómeno del Niño del 2016-2017, tuvimos, más allá del contexto de inundaciones, pues tuvimos bastantes derrumbes. Parte de la carretera se vio afectada, y esto lo que conllevó es que justamente cuando la organización tomó la decisión de empezar a llevar algunos repuestos o instrumentos necesarios para poder ir dando los servicios, pues nos vimos afectados por
la inmediatez que teníamos hacia las zonas afectadas y que estas no nos permitían pasar. Vía terrestre era imposible avanzar. Entonces activamos nuestros protocolos, ¿no? Parte de esos protocolos justamente son de los convenios que tenemos actualmente con la FAP, que nos permitió activar el protocolo y derivar, por ejemplo, un equipo satelital con conmutación móvil, la podemos llevar a través de un helicóptero con un hangar definido, porque para esto no solamente es que tengas el convenio, sino que tienes que probar con ellos que lo que tú estás planificando y estás teniendo en cuenta dentro de la gestión de crisis, pues esto funcione. Entonces, recuerdo que activamos el convenio y pudimos trasladar un equipo a través de esos helicópteros sin ningún problema. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que a partir del segundo día, pues nuestro presidente tomó la decisión de que estos helicópteros se pongan a disposición de la PCM. Entonces tuvimos que activar ya otros protocolos internos. Cuando hablamos internos, hablamos sobre, por ejemplo, estos famosos contratos marcos con diferentes organizaciones, y es justamente ahí donde teníamos contratos marcos con dos empresas de helicópteros que nos dieron el servicio en ese momento. ¿Por qué también es importante tener en la mano a las entidades externas? Porque nos van a servir como fuente de notificación. Las alertas frente a una posible crisis pueden llegar tanto internas como externas. Internas, lo vamos a ver más adelante, por todos los servicios que tenemos 7x24, de monitoreo y etc., nos van a ayudar mucho para identificar dónde es que podríamos tener alguna crisis. Pero externas porque, por ejemplo, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, hoy en día ya tiene consolidado a varios entes del Estado que tienen fuentes de información. Tienen a Defensa Civil, tienen a los bomberos, tienen a la Policía Nacional, a la FAP, el Ejército, y todos ellos congregan y son parte del COE. Y son ellos finalmente los que tienen la información de primera mano. Entonces es importante establecer ese vínculo con ellos de tal manera de que nos sirva como fuente de información y también nos ayude en la gestión de recuperación, ¿no? Hoy en día también, gracias a ese COE, pues se ha establecido que deben haber diferentes COE, ¿no? Los diferentes ministerios ya han empezado en su mayoría a tener ya centros de operaciones de emergencia que permiten la identificación y los fallos que puedan tener o cortes de servicios que puedan tener en su sector, ¿no? Por ejemplo, a nivel del COE MTC, pues tenemos identificación de cuando hay caídas en rupturas de carreteras, el tema de transporte, y a nivel de comunicaciones, cuando podemos tener algún tipo de afectación que pueda generar justamente esta preocupación por parte de la entidad y que nos lleve de alguna manera a tener que tener una gestión ya interna para justamente prevenir cualquier accionar. El IGP juega un papel importante porque nosotros, siendo un país sísmico, pues tenemos información de primera mano con ellos, que nos ayuda de alguna manera, pues, con estas famosas alertas a identificar dónde es que se ha generado un sismo y la magnitud del mismo, ¿no? Cenami también nos ayuda sumamente importante porque ante fenómenos naturales nos va diciendo por dónde no tenemos que ir. Y el DHN, que es la Dirección de Hidrología Nacional, también nos dice, pues, cuando hay movimientos en el mar que nos puedan afectar, sobre todo cuando es una afectación mayor, ¿no? Cuando estamos hablando de un sismo como las mencioné. Ellos juegan un papel importante dentro de todo la gestión de crisis, ¿no? Dependiendo del escenario, ¿no? Estamos hablando de un fenómeno natural que nos puede afectar como país y mi ejemplo ha ido básicamente a eso porque estamos en cualquier momento expuestos a esta situación. Dentro de los procedimientos que tenemos que tener en claro, y muchas de sus preguntas dentro del contexto de qué es lo que teníamos que tener de la mano de una crisis, recuerdo que en la última clase que tuvimos había una pregunta exacta que era, ante un evento crítico, si caen las comunicaciones, ¿cuál es la herramienta que nos va a ayudar a poder comunicarnos, ¿no? Porque para poder coordinar, gestionar, es importante la comunicación, ¿no? Entonces, yo actualmente utilizo dos sistemas, ¿no?
utilizó un sistema de radio VHF, que eran esos sistemas que se utilizaban en la famosa Segunda Guerra Mundial, que hoy en día inclusive lo siguen utilizando los radioescuchas, ¿no? Como parte de su sistema. Es importante tener esto, funciona a través de rebote de señal, y sumamente importante tener satelital, ¿no? Yo les decía siempre, la única comunicación que va a funcionar es el teléfono satelital. Teléfono satelital que nos va a permitir, pues, tener comunicación inmediata frente a un evento sin ningún tipo de interrupción, ¿no? Esos son algunos datos que son importantes que tener en cuenta, porque es parte de las preguntas que normalmente suelen hacer ante situaciones críticas, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ante una crisis? Entonces, por sí, nada va a funcionar si no hay comunicación. Ya te doy de la mano qué es lo que deberías tener. Como parte de la cláusula 8, está la parte de las pruebas y ejercicios también. Es importante medir todo lo que vamos, es importante tener claro qué es lo que vamos a probar. Les decía que lo que vayamos a probar no puede poner en riesgo la operación de la organización. Lo peor que puede suceder es que queramos probar algo y que esto finalmente nos conlleve a una situación crítica donde se pare parte de la operación y que nos genere pérdidas económicas. Entonces, las pruebas y ejercicios tienen que ser consensuadas con la dirección, con los responsables del negocio que queramos probar, y eso tiene que ser planificado, ¿no? Yo recuerdo que en un momento alguien me dijo, Lucho, yo he hecho mis pruebas, quise probar con 15 personas, pero solamente participaron 2. Entonces le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó, no? Entonces lo que pasa es que yo no planifiqué. Y al no planificar, cuando quise hacer la prueba, y nosotros teníamos planificado, por ejemplo, ¿no? teníamos medido hacer una prueba, quisimos planificarlos, pero se nos fue el momento, pero queríamos hacerla igual. Cuando la ejecutamos, nos dimos cuenta que ese día era un evento del área de negocio, estaban en un evento y solamente habían 2 personas dando cobertura. Y el resto estaban en un evento. Entonces, no pudimos probar. Entonces, es importante tener la planificación, porque toda prueba, todo ejercicio, demanda un desgaste del equipo, ¿no? O sea, el equipo va a ir a probar el in situ, va a haber una coordinación, una planificación, que es lo que debería haber de manera adecuada. Vas a movilizar personas, vas a activar cosas dentro de una organización, y todo esto conlleva esfuerzo de toda la organización, ¿correcto? Y esto, finalmente, lo que va a hacer, de alguna manera, es que no generemos un desenfoque dentro de lo que queramos probar. Probemos lo que realmente necesita la organización que nosotros tengamos que revisar, ¿no? Veamos si los planes funcionan, veamos si los tiempos establecidos en el día también están de la mano. Probemos esto, y sobre todo también probemos cómo funcionan las comunicaciones, el árbol de llamadas, quién va a comunicarse con quién. Vamos a probar también, podemos probar hasta la evacuación, el movimiento de equipos, el traslado del sitio principal al alterno. Podemos probar todo lo que la organización necesite. Eso es importante saber. Luego, dentro de la evaluación de desempeño como cláusula 9, busca revisión del ejercicio y la prueba de los procedimientos de la continuidad después de los informes sobre incidentes, revisión periódica de la eficacia del sistema de gestión teniendo en cuenta las proporciones y sugerencias de los interesados, la medición de la 3, la medición de la eficacia de los procedimientos, 4, la revisión de las evaluaciones del guía de análisis de riesgo, 6, la revisión de la gestión y actualización de los planes de continuidad de negocio y los procedimientos, y finalmente la realización de las auditorías internas. Cuando hablamos de monitoreo y revisión, yo aquí le he aumentado algo mi sistema de gestión como tal, no más allá de que podamos tener la revisión de la alta dirección y que esto nos pueda conllevar a una revisión importante por parte de ellos. Es importante también que todos los que participan del sistema de gestión vean cómo es que vamos avanzando en la evolución de nuestro sistema de gestión. Por eso es que mensualmente, dentro del equipo de trabajo, lo que hemos aumentado son unos velocímetros que nos permiten identificar cómo es que vamos avanzando, y ahí mismo se pueden dar cuenta qué unidad de negocio
es la que no está avanzando a la par con el resto, ¿no? Entonces ahí puedes medir cuáles son los que han actualizado, vía, riesgos. Entonces esas mediciones finalmente nos ayudan a que entre ellos, entre las unidades de negocio, puedan ver quiénes son los que puedan, o son los que se están atrasando dentro de todo esto de involucramiento del sistema de gestión. Vamos a entrar a la cláusula 10, como les mencionaba, es la más pequeña, pero no la menos importante. Creo que es un factor importante de gestión de cambio. La organización deberá mejorar continuamente la conveniencia, la adecuación y eficacia del sistema de gestión, y la organización puede utilizar procesos de sistema de gestión como el liderazgo, la planificación y la evaluación de desempeño para lograr la mejora. Y parte de esa mejora es justamente todos los cambios significativos que pueden haber dentro de una organización, llámese por productos nuevos, llámese por cambios de objetivos, de alcance, etc., que es lo que ya habíamos mencionado. Bueno, no sé si hasta acá, luego de haber hablado sobre todas las cláusulas de la 4 a la 10, que son las más complicadas dentro de la ISO, pues tengan alguna pregunta. Me gustaría saber si tienen alguna consulta referente a lo que ya hemos visto hasta el momento, ¿no? Porque ahí vamos a entrar a ver justamente algunos puntos relevantes e importantes que quiero mencionar sobre la ISO 22301. Bueno, si es que alguien se va incorporando, va haciendo algunas preguntas, no tengo ningún problema, vamos respondiendo. Ahí tenemos una pregunta. ¿Cómo un sistema de gestión de continuidad de negocio al sistema de gestión de seguridad de información implementado en una organización? Habíamos tocado justamente un tema relevante, más allá de enfocarlo con el sistema de gestión de seguridad de la información, donde nos habla sobre la cláusula 14, la importancia de tener continuidad de negocio. Es importante tener claro cuáles son los sistemas de gestión de continuidad de negocio que tiene implementado nuestra organización. Porque todos estos sistemas de gestión, dada que existen una norma ya establecida a través de la ISO, lo que busca es justamente la integración entre ellos, ¿no? Entonces es importante identificar cuáles son todos estos sistemas de gestión que ya tenemos implementados en la organización. La continuidad de negocio como tal no busca incorporarse al sistema de gestión de seguridad de la información. La perspectiva que debe generar es que el sistema de gestión de seguridad de la información debe conversar con el sistema de gestión de continuidad de negocio. Y además, dentro de las cláusulas, como mencionaba, el sistema de gestión de seguridad de la información nos piden continuidad de negocio. Y muchos de los sistemas de gestión piden continuidad de negocio en sus diferentes cláusulas. Entonces, eso tiene que estar de la mano. La cláusula 14, entiendo, del sistema de gestión de seguridad de información, nos habla sobre la importancia de tener respaldos de información. Básicamente es ahí donde engloba la necesidad de tener continuidad de negocio. Siempre hablando sobre respaldo. ¿Qué competencias debería tener el líder que implanta esta ISO y cuáles son las competencias de los miembros del equipo? Básicamente, la ISO no nos habla sobre si tienen que estar o no certificados, pero lo recomendable a nivel competitivo es que tenga que tener la certificación. Si alguien va a implantar un sistema de gestión de contenidos como tal, debería tener la implementador, ¿no? La certificación de implementador para poder implementar un sistema de gestión de contenidos. Finalmente eso lo que genera es confianza sobre el equipo, confianza sobre la persona que lo que va a hacer conoce y sabe y antes pues por lo menos ha sido certificada y tiene la ISO encima, ¿no? El equipo podría, inclusive parte del equipo, si es que hay un implementador líder, pueden tener fundamentos que permitan de alguna manera pues desarrollar parte de lo que se busca como oficina de continuidad de negocio, ¿no? En diferentes equipos lo que siempre he tratado, por lo menos como experiencia, es que siempre pues estén certificados, ¿no? Algunos en implementador, otros a nivel de foundation, otros a nivel de auditor. Entonces siempre busco una mixtura dentro del equipo que nos ayuda justamente hasta inclusive hacer pre-auditorías internas entre nosotros para poder identificar dónde están las mejoras, ¿no?
Gracias Raúl, gracias Luis por las preguntas. No sé si es que alguien más tiene alguna otra consulta. Bueno, vamos viendo si es que aparece alguna otra. A ver, sí, Luis. ¿Se puede implantar el sistema de gestión de manera gradual? Es decir, empezar por algunas áreas o servicios. Claro que sí. A ver, el sistema de gestión de contenidos, si bien es cierto, es para toda la organización, pues lo que buscamos definir en el alcance es definir qué es lo que vamos a tratar como parte de la continuidad de negocio, ¿no? Podemos tener un enfoque menor dependiendo del tipo de la organización, tenemos que ver el tamaño de la organización, tenemos que ver cuántos procesos tiene la organización, pero si queremos abordar sobre sobre un solo proceso, también podemos abordar sobre un solo proceso, podemos implantar sobre el área de TI, también, solamente aterrizamos continuidad de negocio en el área de TI, lo podemos hacer. Inclusive las certificaciones que tienen las organizaciones, lo que busca justamente es certificar o bien toda la organización, o se certifica algún proceso que tú quieras certificar, ¿no? Hola Beatriz, ¿cómo estás? La nueva ISO 20000 debería pavimentar el camino para la integración. Exactamente, sí, totalmente de acuerdo. Eso es lo que busca, ¿no? La integración entre las diferentes ISOs. Finalmente, recordemos que muchas de estas han empezado como buenas prácticas. Muchas de las ISOs han empezado como buenas prácticas, pero ya en el tiempo nos hemos dado cuenta la importancia de integrar estos sistemas. Y por eso es que le denominan sistemas, ¿no? Antes, por ejemplo, cuando tú querías certificar, por ejemplo, continuidad de negocio, hablábamos sobre el programa de continuidad de negocio como tal, ¿no? Y en el programa, pues nos hablaban de lo que teníamos que tener como organización, el de tener la información, el cómo hacer un guía, análisis de riesgo, etc. Pero no hablábamos de la mejora continua. O sea, era un programa que tenía inicio, tenía fin, como parte de un proyecto, pero no hablábamos de la mejora continua. Lo que busca justamente estos sistemas de gestión de diferentes ISOs es la mejora continua entre todas las organizaciones. Elmer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué aspectos complementarías en los planes de recuperación de los servicios de TI? ¿Qué planes complementaría? Básicamente, yo te cuento esto como experiencia. El factor de riesgo, más allá de ver qué no hemos incorporado en el plan, es justamente el no haber hecho una actualización. Muchas de las organizaciones tienen un DRP, pero no están actualizados. Lo que se tiene que hacer es que apenas exista la incorporación de un nuevo producto, un nuevo servicio dentro del área de TI, pues ese tenga que incorporarse de manera inmediata. Muchas veces, hasta por desidia, flojera, dejamos de incorporar estos nuevos productos o servicios o estas nuevas plataformas dentro de nuestros planes y lamentablemente ocurre algo, un evento, que finalmente cuando quieras activar tu plan, pues te des cuenta que este no funciona. Y no funciona porque no incorporaste las nuevas cosas que llegaron. El factor de éxito que tiene todo plan es que tenga siempre la actualización de la mano, ¿no? Hoy en día muchas organizaciones han implementado full stack y seguimos, cuando reviso planes, los famosos DRPs, encuentro que siguen hablando de los sistemas anteriores que en verdad pues no vienen de la mano con lo que realmente está haciendo la organización hoy en día, ¿no? Entonces, si vamos a incorporar full stack en una organización, pues tenemos que incorporarlo dentro del plan. La idea es esa, ¿no? La idea es ir incorporando. Eh, no vamos a hablar sobre aspectos complementarios porque entiendo que cada organización tiene un molde exacto, tendría que conocer tu área de TI para hablarte sobre algo mucho más puntual, pero te lo voy a reiterar, lo que se busca aquí es que todos los nuevos sistemas que ingresen a la organización ya estén dentro de nuestros planes para evitar que cuando ocurra un evento, pues estos no puedan ser aplicables. José, ¿cómo estás? ¿Existe alguna estadística de las empresas que tienen implementado sistemas de gestión? Mira, básicamente en lo que corresponde al sector financiero, todas. Y se han incorporado hoy en día a todas las cajas, con lo que es un éxito, ¿no? Porque antes solo se consideraba que solamente se consideraba a los bancos, ¿no? Y no cajas. Pues hoy en día ya se ha implementado esto, ¿no? A nivel telco,
Como mencionaba, existen, entiendo que, bueno, hay una sola operadora en la cual trabajo que sí sé que tiene sistema de gestión de contenido de negocio como tal. Lo que sé que en algunas otras lo que sí se son planes de contingencia o planificación de contingencia, más no un sistema como tal implementado, ¿no? En otros sectores, y vamos a hablar también no solamente de la privada, sino de la pública, el sector público también ha incorporado continuidad operativa, ¿no? Continuidad operativa en sus diferentes ministerios, que lo que permite justamente es la continuidad de sus operaciones, ¿no? Es eso, ¿no? Pero la estadística es esa, todo apunta a que el sector financiero hoy en día ya está al 100%, mientras que además todavía no hay un regulador que esté pidiendo un sistema de gestión como tal, y que debería empezar a hacerse, ¿no? Luis, a ver, ¿cómo visualizar ante la gerencia el beneficio-costo de un proyecto como el sistema de gestión de contenido de ocio? ¿Por qué implementarlo debe ser costoso en relación al apetito de riesgo? Bueno, cuando las veces que me ha tocado armar los kickoffs para un poco conocer qué es lo que queremos con la continuidad de negocio, lo primero que digo es cuánto es que la organización ha perdido de manera económica el último año por los diferentes eh, cortes de operaciones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, si hacemos una medición en el año 2018, vayamos a una organización en particular, ¿cuánto es la pérdida económica que ha generado todas las interrupciones que ha tenido el servicio? Por penalidades, por pago penalidades, multas, incumplimiento de contratos, pérdidas porque el cliente estudio se ha podido haber ido a la competencia. ¿Cuánto es lo que nos ha generado en pérdida económica durante ese año? Y lo que nosotros podemos ofrecer es que justamente evitemos esta pérdida económica con una inversión dentro de un proyecto de continuidad de negocio. Eso es lo que se busca, ¿no? Llevémoslo al lado siempre cuantitativo, ¿no? A veces que me he ido a hablar por el lado cualitativo, pues suena más a palabra para la alta dirección. Lo creo que es que ellos quieren visualizar y siempre han buscado es cuánto de dinero me va a generar esto frente a cuánto de dinero me va a generar ante un evento crítico y cuánto es lo que yo dejaría de perder, ¿no? Por ese lado es que más o menos es que lleva la alta dirección la cuantificación, ¿no? Bueno, y el apetito de riesgo, ¿no? Siempre es importante dejarle en claro a la alta dirección que el apetito de riesgo, si bien es cierto, son ellos los que nos dicen cuál es, ellos son los que tienen que asumirlo como tal. Pero nosotros, como gestores de continuo negocio, tenemos que poner sobre la mesa cuáles son los riesgos y ellos asumir cuál es el apetito de riesgo de la organización y cuál estamos dispuestos a aceptar. Andrés, hola. ¿Cómo se podría integrar un sistema de gestión de contenido de negocio con las otras versiones de ISO? Ya que la más común es ver en el mercado la Trinorma 9000, 14000, 45000. Bueno, en realidad no es la más común, ¿eh? Yo creo que inclusive, no por ser no por remarcar con las otras organizaciones, pero por ejemplo PMC buscó para buscar la Trinorma, buscó la 22301. Y la pongo como ejemplo porque hoy en día muchas de las organizaciones lo que están apuntando es tener la Trinorma con la 22301. La que siempre vamos a ver ahí es la 9001. La 9001 siempre va a estar presente en todas las organizaciones. Bueno, la 14000 hoy en día ya se está convirtiendo también en parte de una exigencia a nivel de Estado, también se está convirtiendo en una exigencia, y la 45001, que antes era la OSHA 18000, también. La continuidad de negocio tiene mucho que ver con las tres. Como mencionaba hace un momento, la continuidad de negocio participa en muchas de las normas. Muchas de las cláusulas tiene continuidad de negocio. Y en estas tres también las tiene. O sea, si ustedes se dan cuenta, la casualidad que tiene justamente la 22301 es que está insertada en casi todas las normas. En la 9001 también habla, porque recordemos que a nivel de calidad está la entrega del producto de servicio a través de la cadena de suministro, la 14001 también sobre medio ambiente, la protección que debemos tener sobre las infraestructuras, y la 45001, seguridad y salud, también tiene participación en la continuidad de negocio a través de las personas, ¿no? Es importante tener claro que la 22301 pues conlleva la participación de diferentes normas.
No sé si es que alguien más tiene alguna consulta. Nos falta todavía acabar el último módulo, que es donde quiero entrar a ver algunos detalles en particular, pero yo creo que si es que van apareciendo algunas otras consultas, pues la vamos revisando. Vamos a hablar ahora sobre la nueva ISO 22301-2019. Voy a comentarles algunos aspectos importantes que debemos saber de esta nueva norma, de esta nueva versión de la ISO, y me gustaría compartirlas con ustedes, ¿no? Que es un breve resumen que he preparado justo para ya terminar esta parte. A ver, vamos a ver. En la cláusula 4, cuando hablábamos sobre el contexto de la organización, es importante recalcar que en la cláusula 4.1 vamos a hablar sobre los cambios que ha tenido. En principio, la nueva versión no, no nos ha generado cambios significativos en respecto a un sistema de gestión como tal. O sea, no es que hay que alarmarnos y decirnos, ok, vamos a preocuparnos porque ha salido la nueva versión. No, llevémoslo con calma. La idea es saber cuáles son estos cambios que, si bien es cierto, son importantes bajo el contexto del desarrollo que tenemos como sistema de gestión de una organización, pero que tampoco debemos alarmarnos. O sea, vamos a ver algunos cambios que creo yo que son importantes verlos y nada más. A ver. Dentro de la cláusula 4, el contexto de la organización, la subcláusula 4.1 dice: la nueva versión 2019 establece la necesidad de definir y determinar problemas internos y externos en la organización y su contexto, pero no indica el resultado del mismo. ¿Ya? Quiere decir que dentro de ese contexto, se han reducido esencialmente parte de la continuidad de negocio aquí dentro de esta cláusula, ¿no? Se reducen los requisitos esenciales de la continuidad de negocio. Si bien es cierto, en la 4.1, como mencionamos, en el año 2012, en la versión de 2012, se prescribe lo que la empresa debe realizar y documentar para entender la organización y su contexto. Recordemos que en la versión 2012 nos hablaba sobre cómo documentar y entender el contexto de toda la organización. En esta nueva versión 2019, lo que se busca es establecer la necesidad de definir y determinar simplemente los problemas externos e internos. O sea, ya hablamos directamente de los problemas que nos pueden generar, más allá de tener todo el contexto de la organización. Esto sucede igualmente en la cláusula 7.4, que habla sobre comunicación, donde también vamos a entrar. La cláusula 5 nos habla sobre el liderazgo, fue recortada, ¿correcto? Fue recortada básicamente en la participación de la alta dirección, en la subcláusula de la 5.2. Ahora lo que busca con esto es que la alta dirección esté únicamente concentrada, abocada en lo que realmente es necesario, ¿no? Acá hemos puesto la cláusula 5 sobre liderazgo, se redució en la percepción de alta dirección, pues ahora busco un enfoque en lo que realmente debe preocuparse la alta dirección. En la cláusula 6, la planificación y soporte, se mejoró la cláusula 6, creo que había una mejora sobre la planeación, concentrándose en los objetivos de la continuidad de negocio y la planificación para lograrlos, ¿no? Se introdujo una nueva subcláusula, que eso es importante sí decirlo, hay una nueva subcláusula en la cláusula 6, que es la 6.3, ¿correcto? Donde solicita que la organización desarrolle cambios en el sistema de gestión de manera planificada, ¿correcto? Si bien es cierto, hay muchas de las organizaciones que ya lo realizan, hoy en día ya se exige dentro de la norma, ¿correcto? La cláusula 7, bueno, básicamente fue simplificada, no hay cambios mayores en la cláusula 7, encontramos exactamente lo mismo. La cláusula 8, que habla sobre la operación, que es la parte más dura, hablamos sobre la 8.2 como subcláusula, sobre el vía. El negocio tuvo una mejora agregando la referencia sobre la continuidad de negocio y la cadena de suministro, la 22308, y es importante que eso sea considerado porque antes se tocaba de manera muy sutil
Sin embargo, ahora sí exigen de que tengamos la 22318 en la mano sobre la cadena de suministro y la importancia que tiene la entrega, la entrega final del producto, y que estos proveedores, o nosotros como proveedores, tengamos continuidad de negocio también en la organización. En la subcláusula 8.2.2 también sobre el VIA, indica que deben de existir categorías de impacto como punto de partida, como obligatoriedad. En la subcláusula 8.3 se ha cambiado el nombre, y esto es importante también saberlo, de estrategias de continuidad de negocio, y lo han llevado a llamar estrategias y soluciones de continuidad de negocio. Creo que es muy oportuno y bien llamado soluciones también, porque lo que buscamos en la parte de estrategia es justamente identificar estas medidas que nos van a ayudar a solucionar cualquier impacto crítico que podamos tener, ¿correcto? Creo que lo han suscrito muy bien, estrategias y soluciones de continuidad del negocio. Busca ser más directo con el interés de encontrar estrategias y soluciones para posibles impactos o riesgos específicos en la subcláusula 8.3.2, en lugar de concentrarse en el desarrollo de una gran estrategia para garantizar la continuidad. La organización debe identificar, seleccionar las estrategias de continuidad de negocio en función a los resultados del VIA y análisis de riesgo. Ahora sí lo mencionan, ¿no? Ahora sí mencionan que parte de los resultados del VIA y el análisis de impacto del negocio, estas estrategias. Antes lo dejaban muy abierto, hoy sí lo remarcan mucho, que es como para desarrollar las estrategias como entrada, tenemos que haber desarrollado el VIA y el análisis de riesgo. La cláusula 8.4 cambia a planes y procedimientos de continuidad de negocio, concentrándose en la estructura de respuesta. Eso es importante también mencionar, ¿no? Anteriormente tenía como denominación establecer e implantar procedimientos de continuidad de negocio. Antes hablábamos únicamente de procedimientos. En la 2012 hablábamos sobre implantar, establecer procedimientos. Sin embargo, ahora ya hablamos sobre planes y procedimientos. Importante llamar planes. Coloquialmente, muchos de nosotros, cuando implantábamos, hablábamos sobre planes, y algunos muy enfocados a la norma hablaban sobre procedimientos. Entonces, hoy en día ya está bien estructurado esto en la norma. Y bueno, y finalmente en la cláusula 9 y en la 10 fue simplificada sin mayores cambios dentro de la norma. Han sido cambios muy puntuales lo que ha tenido la norma este año, ¿no? Dentro del contexto de la organización, en la parte de liderazgo, en la parte de planeación y soporte, y en la parte de operación. El resto, en realidad, pues, no ha tenido ningún cambio relevante. Quería hacerles este comentario porque en la última conferencia que tuvimos, que organizó PMC, pues me había comprometido con los que podían participar el día de hoy, pues hacerles estos comentarios para que lo tengan claro. Ya pueden adquirir la nueva norma a través de la plataforma de ISO. Entiendo que ya se pasó al mercado ya hace como 3 semanas atrás. Publiqué en mi LinkedIn también cuando salió ya publicada esta. Como les digo, no hay cambios muy considerables dentro de la misma, pero yo creo que los puntos donde han hecho bastante enfoque, yo creo que eran necesarios puntualizarlos y especificarlos para que justamente pues esto ya sea de alguna manera pues unificada para todas las organizaciones. Bueno, hemos llegado ya a la parte final, que justamente lo que busca es entender la estructura de la ISO 22301, el enfoque que tiene. Entiendo de que muchas de las organizaciones lo que busca es generar, como les decía, resiliencia. Lo que busca es que a nivel competitivo pues tenga este plus como organización para que la competencia pues a nivel de competencia pues estas pueden ser tengan un valor adicional, ¿no? Valor adicional que tiene que tener la organización y las personas, porque las personas que participan en esos equipos pues tienen que estar certificadas, ¿no? La idea, eso es lo que se busca, ¿no? Durante este año he tenido el gusto de tener cerca de 7 promociones certificadas en continuidad de negocio.
donde hemos explicado sobre todo la norma ISO 22301, cuáles las implicancias que tienen. Hemos abordado en cada una de las fases, y yo creo que es importante que todas las personas que están dentro del contexto de cualquier organización, de cualquier proceso, cualquier servicio, de cualquier ISO, pues sean certificadas, ¿no? Tanto el que desarrolla contenido de negocio como el que también va a recibir un poco de información de contenido de negocio para que entienda de qué se trata, ¿no? Para terminar, cuando recuerdo, Telefónica del Perú, la implantación del sistema de gestión de contenido de negocio, más allá del cambio organizacional y cultura sobre esto, que nos costó muchísimo, lo que busqué fue hacer talleres con las personas que participaban del sistema de gestión para explicarles lo que era la ISO 22301. Porque más allá de las tareas que podíamos dejar, yo lo que necesitaba es que la gente entendiese y supiera qué era la ISO 22301, de qué se trataba, de qué era la continuidad de negocio, qué es lo que buscaba la organización al tener una continuidad de negocio, ¿no? Y finalmente lo que conllevó fue que hoy, bueno, esta organización, Telefónica de Perú, pues tiene ya cerca de 11 años haciendo continuidad de negocio, y que tenga una estructura de nivel de madurez de optimizado que permita recuperar sus procesos y servicios en el menor tiempo posible. Y eso es lo que busco que ustedes tengan en sus diferentes organizaciones, que tengan la complejidad, la llave en mano que deben de tener ustedes con todas sus organizaciones, que permita generar resiliencia y entender la importancia que tiene esta ISO a nivel de las otras ISOs y a nivel de su organización. Por mi parte ha sido todo. Espero que les haya gustado. La idea de tener este encuentro era básicamente contarles cómo funciona la gestión de la continuidad de negocio en sus organizaciones, en una organización, aterrizarla de manera local, a contarles un poco de mi experiencia y que esto ayude a que generemos mayor resiliencia como país y como parte de sus organizaciones también. No sé si tengan alguna consulta. No, ya nos vamos despidiendo. A ti, Juan, gracias a ti. Gracias a ti. Yo creo que no va a haber más consultas. Yo los invito la primera semana de... Sí, Elmer, cuéntame. Yo creo que voy a hacer la consulta. Yo creo que sí, porque los otros han estado publicándose y creo que Juanma va a tener la buena pro de colgarla. Yo, en verdad, creo que sí voy a pedir que sí lo hagan, pero entiendo que sí lo van a hacer la próxima semana, creo que ya, o esta semana debe estar colgándose. Así que, nada, va a ayudar también bajo el enfoque y los apuntes que han tomado, imagino, pues también la presentación. Müller, nada, gracias a ti, gracias a ustedes por la participación. En verdad lo que he querido era compartir un poco mi experiencia y también lo que tratamos en los diferentes cursos que tenemos aquí en PMC. Solo para finalizar, les recuerdo que la primera semana de diciembre estoy nuevamente abriendo el curso que viene de la mano con un taller de crisis, taller donde le metemos un poco de Lego y algunas otras actividades que nos van a permitir prepararnos ante una crisis. Ustedes mismos las personas que participen van a hacer su propia gestión de crisis, su propio plan, y van a poder saber qué es lo que tienen que hacer. Así que nada, muchas gracias a todos los participantes y nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias a todos.